¿Pronto? Muy bien. Mi nombre es Darío Jiménez. Hago este video con fin divulgativo de una hipótesis o teoría, más bien sería una hipótesis inicialmente, que intenta explicar el funcionamiento de la gravedad y de cómo funcionaría la materia oscura o por qué existiría lo que nosotros llamamos hoy por hoy materia oscura y eventualmente también explicar la energía oscura, pero eso también vendría después eventualmente. El concepto sería el siguiente. Nosotros tenemos que en el principio de todo se crearía el espacio-tiempo, ese es el concepto actual, que basándose en la relatividad todo se creó en un momento de gran inflación, se creó el espacio-tiempo, se crearon las partículas y todos los campos cuánticos conocidos. Según esta teoría, yo a partir de ahora voy a hacer cuenta que la teoría que voy a decir es correcta y está bien para facilitar un poco todo. Mi teoría es que el espacio-tiempo no existe como tal y lo que existe en sí es espacio por un lado y el tiempo es una consecuencia del movimiento por este espacio. ¿Tá? Para esto lo que debería de pasar es que cada partícula que tiene masa, o cada objeto con masa, acá voy a dejar una manzanita, cada objeto con masa tiene una cantidad n de generación de espacio. ¿Tá? O sea, el concepto es que la masa crea excitaciones de, digamos, llamémoslos partículas de espacio, partículas subatómicas, esto sería escala Planck, pongo algunas solo como ejemplo, pero todo alrededor y en sí en cada partícula generaría una n cantidad de estas partículas subatómicas de espacio. ¿Tá? Ese espacio debería de generarse a partir de la existencia de masa, o sea que sería un espacio o un tipo de partícula que se generaría en interacción con el campo de Higgs o algo parecido. ¿No? El concepto es el siguiente: si tenemos que cada objeto que tiene masa crea espacio, y a su vez, supongamos que esta es la Tierra también va a quedar una n cantidad de espacio, el espacio que crea la Tierra debería de atravesar el objeto, porque esto es a escala particular, esto hay más vacío que otra cosa, y las partículas subatómicas son tan pequeñas que atravesarían en constante el objeto en sí, en este caso sería la manzana. La manzana a su vez también generaría una n cantidad de espacio a su alrededor. ¿Ah? Ese espacio que genera va a ser mayor arriba que abajo, porque tenemos aquí la suma del espacio generado por la Tierra sumado a la suma del espacio generado por el objeto. Tenemos que aquí vamos a tener más espacio y esto es lo que haría que el objeto caiga. Esto sería lo que sería el concepto de gravedad newtoniana aplicado a la relatividad, y que la curvatura espacial que se generaría crearía la caída del objeto. ¿Tá? Por concepto en sí, acá sería lo mismo que Newton, o sea, no necesitas aplicar nada más, pero para explicarlo a ese nivel, la idea sería explicar algo así. Si ya nos vamos a escala más grande, y en vez de poner la Tierra acá ponemos el Sol, y acá ponemos un objeto orbitando, un mayor llámese Mercurio, por ejemplo, el objeto va a verse afectado por una cantidad de espacio determinado por la cantidad de masa del Sol en este caso, y existiría un concepto que yo lo llamo densidad espacial, por el cual la densidad, cuanto más te acerques al Sol, va a ser mayor, y por lo tanto la curvatura espacial hace que haya un aumento de gravedad, o sea, un aumento de atracción, y en el momento que te alejas tenés una densidad diferente o mayor en este caso, o sea, menos densidad, mayor cantidad de espacio. Al haber mayor cantidad de espacio, el objeto, como en este caso sería Mercurio, experimentaría cambios relativistas, y esto sería como la mecánica relativista de la teoría de la relatividad general de Einstein. La masa del Mercurio en este caso se vería afectada por el espacio generado, habría mayor densidad de espacio en la zona, digamos, gravitacional en la que se mueve, y esto crearía, digamos, el comportamiento, que es un comportamiento bastante confirmado, que es el comportamiento de la curvatura espacio-dimensional de la teoría de relatividad general de Einstein. ¿Tá? Pero la teoría de la relatividad en sí se daría por la creación de estas partículas de espacio. ¿Tá? O sea, el espacio en sí es lo que generaría el efecto de la gravedad de Einstein, y no que fuera el espacio-tiempo que se curva, sino que sería una n cantidad de espacio
que existe en una n cantidad de densidad dependiendo de la masa de los objetos en un espacio dado. ¿Tá? Para que esto se dé, yo lo que supongo es que en el principio de la gran expansión o del Big Bang se creó todo el espacio que nosotros conocemos, o sea, en el momento de la gran expansión hay una expansión de todo el campo y una excitación de todo el campo en todas las direcciones del espacio, y esto crearía el espacio conocido por el que después transitarían cada una de las galaxias y cada una de las nebulosas y todo lo demás. Todo el espacio conocido se crea en un momento y eso crea un espacio, digamos, llamémoslo espacio activo, ¿tá? Donde ese espacio ya está creado, está excitado y los objetos se pueden mover por él, pero a su vez la masa que se mueve por él estaría creando más cantidad de espacio, ¿tá? Y eso crearía las deformaciones espaciales que hoy por hoy conocemos o le llamamos como materia oscura, ¿tá? Y bajo esta explicación, lo que sería la materia oscura, como dijo una galaxia acá, este marcador se me murió, vamos a ver lo que no importa. Lo que sería la materia oscura sería, esta es una galaxia, tenemos una zona que tiene más materia oscura que otra, y a su vez, todo a su alrededor habría una zona de materia oscura. Esta es materia no bariónica, materia que hoy por hoy no detectamos. Hoy por hoy detectamos solo las estrellas y masa que tiene a su alrededor, la cual podemos ver y podemos detectar por luz y demás. Esto de acá no emite luz y no interactúa con nada, entonces no lo detectamos. ¿Por qué no interactúa con nada? Porque en sí no hay nada y no estamos viendo objetos. Sí estaríamos viendo espacio creado por la masa que en su momento estuvo ahí o que se movió por ahí. Entonces, ese espacio que quedó es lo que nosotros estamos detectando y es lo que generaría la atracción de cada uno de los objetos y las deformaciones de las órbitas de los objetos. En sí, no es que estemos viendo masa, sino que simplemente estamos viendo dónde estuvo esa masa, por dónde pasó y las turbulencias espaciales que dejó a su paso, lo cual a su vez deja una fuerza ahí, o una curvatura en realidad sería del espacio. Esa curvatura, al haber diferentes densidades de espacios, haría que el objeto al moverse por aquí se vea acelerado y que si uno viene por acá, vea que su órbita cambia porque hay una n cantidad de densidad del objeto, o sea, de espacio creado por la masa de los objetos que se movieron ahí. Esto o sea, es compatible con la relatividad general de Einstein. A su vez explica el concepto de la relatividad especial de Einstein por motivo de que un objeto con masa n acelerado a una velocidad cercana a la de la luz, nosotros decimos de que una vez que llega a 99,99% de 99% de la luz, este objeto puede estar viajando, pero nunca puede llegar al 100, ¿tá? Porque necesitaría energía infinita. Eso pasa porque por la misma teoría sabemos de que el objeto cuando aumenta su velocidad, también aumenta su masa. Entonces llega un punto en el cual el objeto, digamos, tiene una masa crítica suficiente como para generar una cantidad de espacio igual a la velocidad a la que se está moviendo. Entonces en el momento en el que se iguala la cantidad de espacio que genera este objeto, que este objeto va a crecer su masa a medida que aumente la velocidad, cuando llegue a la velocidad c, el objeto va a tener el 100% del espacio que va a estar creando sería lo que estaría recorriendo y por lo tanto el objeto no experimentaría cambios en el tiempo, o sea, no lo veríamos mover. ¿Tá? Y eso no puede pasar, o sea, el objeto nunca llegaría al punto en el cual genere tanto espacio delante de él como el espacio que puede recorrer. Entonces no le da la energía nunca para recorrer ese espacio o esa cantidad de energía necesaria para llegar a moverse en el tiempo. Entonces cuanto más energía le aplicamos al objeto y más lo hacemos mover, su masa aumenta y por lo tanto cada vez se hace más difícil el avanzar y va a llegar a un punto en el cual no se puede avanzar porque no nos daría la energía para moverlo, ya que el espacio que crea es superior o igual a la cantidad de masa que tiene el objeto. Esto no pasa con objetos obviamente que no tienen masa, ¿no? Y yendo un poquito más allá, y digamos que queremos ponernos un poco especiales ahí, si quisiéramos explicar, hay varias maneras o teorías que tengo sobre cómo explicar con esto la energía oscura, pero si lo quisiéramos hacer, nosotros decimos de que hay diferente cantidad de galaxias, y las galaxias que están a una distancia X se van a acercar, como nos pasa a nosotros con galaxias que tenemos en nuestro espacio cercano, llamémosle, y galaxias que estén más lejos, estas se van a alejar. O sea,
estas de acá no se acercan. A ver si al revés. Así, esta así, y así, y estas de acá se alejarían. ¿Tá? Esto nosotros hoy por hoy lo experimentamos y se sabe porque hay un concepto que es el corrimiento hacia el azul de la luz de las galaxias cercanas y hay un corrimiento hacia el rojo de las galaxias que están lejanas. ¿Tá? Nosotros, para poder explicar por qué es que las galaxias se alejan, utilizamos el concepto de la energía oscura. ¿Tá? La energía oscura explicaría que acá hay una fuerza que desconocemos que empuja todo en diferentes direcciones. ¿Tá? Según mi teoría, esto no existiría. La energía oscura en sí no existiría, sino lo que existiría sería una cantidad de espacio que se está generando y que es o sea, por todo el movimiento de todos los objetos que están en la galaxia, y que a su vez su movimiento y su masa va a estar variando constantemente porque objetos más masivos crean más espacio, objetos masivos menos, pero dependiendo de la velocidad a la que se muevan también la masa va a variar, y por lo tanto acá es un concepto, o sea, una cantidad matemática variable de espacio que se crea. Entonces, a su alrededor, en el momento externo de la galaxia, vamos a tener algo parecido a lo que si fuera nuestra mano agitándose en agua con jabón. Vamos a tener mucha espuma, o lo que sería igual a tener una densidad de espacio con movimiento a su vez. ¿Qué pasa? Si esto pasa y si hay una cantidad de generación de espacio finita, digámosle, lo que va a pasar es de que acá vamos a tener una especie de turbulencia de espacio. Y esa turbulencia de espacio nos generaría a nosotros que al mirarlo, o sea, la luz que sale de este objeto, va a experimentar al llegar a esta turbulencia de espacio más movimiento del que debería hacer al llegar a nosotros. Ese movimiento va a ser cada vez mayor porque, o sea, si usamos el mismo concepto de Boltzmann para la entropía que se generaría acá con este movimiento de espacio, ¿tá? O sea, al haber movimiento de cosas se genera una cierta entropía. Esa entropía de ese espacio generaría un corrimiento hacia el rojo, o sea, la energía de la luz o de cada fotón que sale de esta galaxia debería ser, cada vez va a consumir más cantidad de energía para salir, lo que a nosotros como observador nos da de que este objeto en realidad se está alejando. Y en realidad no es que se esté alejando, o sea, puede estar alejándose, pero no con la aceleración que lo medimos, sino que lo que pasaría en este caso sería que la galaxia está siendo cada vez más entrópica espacialmente a su alrededor. O sea, que la galaxia no se aleja, sino que es la luz la que nosotros vemos que recorre mayor camino. ¿Tá? Pero ese camino no necesariamente es un rectilíneo uniforme, sino que simplemente pasa algo parecido, digámosle, con lo que pasa con un fotón al intentar salir de una estrella. O sea, empieza a hacérsele cada vez más complejo el momento de salir, y aquí lo que experimentamos es eso, por lo que pierde energía el fotón. ¿Tá? Al estar cerca esto no pasaría, porque estos objetos pasaría igual que como si yo tuviera acá un imán y aquí tuviera otro. Si yo acá tengo un imán, el campo aquí va a ser algo así, bueno, más o menos. Y si yo pongo un imán suficientemente cerca, el campo entre los dos imanes, lo que pasa es que se unen, o sea, estos campos se unen y el objeto se acerca. Si yo tengo una n cantidad de partículas que están constantemente saliendo y llegan a una distancia en la cual pueden interaccionar entre sí, las galaxias se acercarían. O sea, si el espacio entre sí llega a interactuar, hace que el objeto se acerque. Si no llega a interactuar y está a una cantidad de espacio mayor, lo que va a pasar es que nosotros simplemente vamos a estar viendo el deterioro del espacio a su alrededor, y lo cual va a hacernos creer que nos alejamos. Esto simplemente es una teoría más. Podría ser así, o tengo otras maneras que se pueden explicar, pero creo que al agregar el concepto de que existe una partícula más que crea el espacio, y que a su vez esa partícula más que crea el espacio crearía las deformaciones espacio-temporales que conocemos, porque nosotros medimos el tiempo en base al espacio que tiene, creo que la teoría hace cuadrar un poquito con todo y funcionaría. No me quiero meter a nivel cuántico porque, o sea, yo no soy científico, mi ramo es la programación, pero creo que si nos ponemos, o me meto un poco atrevido en la parte de física, lo que debería pasar con una partícula es que al interactuar con el bosón, o sea, con el campo de Higgs, se crearía este espacio, sería un nuevo campo, llamémosle, o un nuevo tipo de partícula. ¿Qué sería este espacio en sí? Nosotros lo experimentamos en todo, por lo tanto es una partícula muy pequeña, sumamente pequeña, que esté en todos lados,
y que atraviese y que interactúe con todas las otras partículas. Podría interactuar, o sea, debería interactuar también con los campos fundamentales como el electromagnético, porque sabemos que un agujero negro, bueno, todos mis dibujos son parecidos, pero esto sería un agujero negro, absorbe la luz, entonces nosotros sabemos que la luz que entra ahí no sale, y esto pasaría porque el espacio a su alrededor es mayor del que, o sea, empieza a aumentar a medida que nos acercamos, y la luz empieza a viajar en una sola dirección, y ya de ahí no va a salir, porque el espacio que se genera es, en algún momento llega a ser, llamémoslo infinito, o sea, no se llega a mover el objeto, porque el espacio que se genera adelante es superior al que puede recorrer, y entonces nosotros como observador vemos que la luz no sale, pero en realidad es que esa luz se detuvo en el tiempo, o sea, para nosotros como observador, al siguiente segundo nosotros dejamos de ver la luz una vez que entró ahí, porque nosotros sí avanzamos en el tiempo, pero para lo que entró al horizonte de sucesos ya el tiempo no pasa. Y por eso es que desaparecería la energía, o desaparecería la luz al entrar. Pero tal, el objeto, o sea, este nuevo concepto de partícula debería de afectar a los campos electromagnéticos. ¿Tá? Si quisiera proponer un experimento que trate de explicar más o menos cómo es esto, o si esto se puede dar o no, precisamente lo que hablé recién de la energía oscura, lo que debería aplicar, o lo que creo que se podría llegar a hacer un experimento, es medir una galaxia, dos galaxias que estén de la Tierra. Vamos a hacer un observatorio acá. Y que nosotros lo observemos. Si nosotros observamos a dos objetos, llámense galaxias o estrellas, que estén equidistantes una de la otra, o sea que y aquí haya la misma distancia, y que a su vez nosotros consideremos, o sea, tendrían que ser dos galaxias con la misma masa, dos estrellas con la misma masa, que básicamente consideremos que están en un punto X. Si nosotros lo medimos, vamos a tener de que si está a más de cierta distancia, que es lo que debería conseguir, estas dos galaxias se tendrían que alejar de la Tierra. O sea, nosotros tendríamos que tener un corrimiento hacia el rojo X, ¿tá? Un corrimiento hacia el rojo X en el que se llame, que debería ser igual para las dos galaxias, ¿tá? O las dos estrellas que estén a la misma distancia. Si esto se da, ¿qué significa? Significaría que esas dos galaxias se están alejando de nosotros, y si el concepto de que si realmente se están alejando de nosotros se da, este espacio a su vez también se debería de dar. O sea, este espacio también debería de haberse incrementado, ya que nosotros nos alejamos y ya a su vez se alejan. Si este triángulo no es un triángulo equilátero, o sea, podría ser un triángulo equilátero, pero sería la menor de las probabilidades, lo que debería de pasar para nosotros es de que se alejen a velocidades diferentes y a su vez entre sí se alejen, por lo tanto este ángulo debería de crecer. Estamos hablando de un ángulo muy chico para la distancia de la que estamos hablando, pero igual nosotros deberíamos de ver de que ese ángulo debería de, con el tiempo, ir incrementándose. Si el ángulo no se incrementa, básicamente las galaxias no se alejan, y en realidad es solo una percepción. O sea, esto sería una manera de visualizar o poder hacer un experimento para determinar si realmente las galaxias entre sí se están alejando de nosotros realmente, o es simplemente una percepción que estamos obteniendo del método que tenemos para medir la distancia de las estrellas, que generalmente depende de la luz, y esta luz nosotros no sabemos qué pasó con ella o qué fuerzas hubo entre medio que la obligaron a perder energía o cambiar su longitud de onda. Eso sería más o menos un poco todo. Si a alguien le parece que lo que digo tiene algo, se puede contactar conmigo. Creo que voy a dejar algún medio ahí en el video para contactarme. Y si no, bueno, también me gustaría que me dijeran en qué falla o qué es lo que falta, o si necesitan más explicaciones, o si quieren escuchar otras teorías, me podrían escribir y ahí lo podríamos ver.